Bueno, muchísimas gracias. Bien, me presento. Primero, yo soy Carlos Lacchini, que soy el Practice Manager de todo lo que es ciencia de datos e inteligencia artificial en Praxia. Es decir, bajo mí cae la responsabilidad de los desarrollos que tienen que ver con inteligencia artificial y ciencia de datos. Y la idea es conversar hoy un poco sobre algo que no es menor, ¿no? Que es quién gobierna o cómo se gobierna la inteligencia artificial. Hoy en día lo que vemos es que la inteligencia artificial está atravesando todas las áreas y sin duda pasa a ser algo muy importante pensar cómo gestionarla, pensar qué riesgos tenemos asociados a ello y qué roles van a tener cada uno o responsabilidades. Les cuento un poco la agenda. La idea es al comienzo analizar un poco dónde está la inteligencia artificial hoy, algunos datos de cómo las empresas están hoy incorporando soluciones o desarrollos que tienen que ver con la inteligencia artificial. Después, para eso vamos a utilizar datos de McKinsey y datos propios de Praxis, encuestas que hacemos a los CTO en Argentina, para ver un poco el grado de madurez que tenemos en Argentina, no solo en el mundo. Después vamos a hablar un poco vamos a tratar de definir un poco qué es la gobernanza de la IA. Vamos a hablar de los riesgos que implica no gobernar la inteligencia artificial. ¿Qué elementos clave tenemos para hacerlo? ¿Quién gobierna? ¿Quiénes van a ser los responsables? ¿Qué desafíos se generan en esta era? Y por último vamos a cerrar pensando en qué se puede hacer hoy, qué pueden hacer los C-levels hoy en términos de gobernanza de la inteligencia artificial. Primero, igual quería comentar por qué elegí esta frase de Bugs Bunny, que de nuevo viejo, y tiene que ver un poco porque, ¿qué es lo que veo que sucede hoy en día? Vivimos rodeados de tecnologías nuevas, ¿no? Con inteligencia artificial generativa, con, bueno, el machine learning y la inteligencia artificial clásica también cada vez está más incorporada. Tenemos contacto todo el día, las empresas cada vez lo implementan mucho más, pero en muchos casos lo seguimos enfrentando con viejas reglas, con viejos marcos y a veces hasta con suposiciones que no son correctas. Y un dato que no es menor, y que un poco fue lo que me inspiró a esta frase y que delata un poco también mi edad, es que tenemos aproximadamente 77 u 80% de las empresas hoy usan la inteligencia artificial, pero solo el 20% tiene políticas claras como para gobernarla, ¿no? Entonces, la idea es, en esta charla, pensar un poco los riesgos que eso implica y qué soluciones podemos tener o cómo podemos pensar en gobernar esto que vino, arrasó con todo, está instalado en todos lados y avanza mucho. Entonces, para empezar, les voy a mostrar este cuadro, que es una publicación de McKinsey, ahora es de julio del 2025, que habla sobre las 13 tendencias tecnológicas más importantes para este año. Ellos lo que hacen es, evalúan en este gráfico que estamos viendo acá, en el eje X tenemos lo que es el interés y en el eje Y, el vertical, tenemos lo que es la innovación. La innovación la miden en la cantidad de patentes y publicaciones de investigación que se realizan, y en el eje X, que es el interés, a partir de noticias y búsquedas en la web. Lo que vemos, esperen a ver si tengo acá ahí está. Vemos que la inteligencia artificial sin duda está rankeada máximo en innovación y máximo en interés.
No solo eso, también utilizan un nivel para ver cuál es el grado de adopción. Recién les dije, entre el 77 y 80% de grado de adopción de las empresas de la inteligencia artificial. No está al 100%, ¿no? Pero fíjense que sin duda está muy destacada respecto de todas las tecnologías. Y no solo eso, cuando la comparamos respecto a años anteriores, al 2020, por ejemplo, vemos un crecimiento muy, muy grande en lo que es el interés y la innovación que se genera respecto a lo que es la inteligencia artificial. Eso es lo que estoy tratando de mostrar acá, es que la inteligencia artificial es una realidad, está en todos lados y definitivamente es algo que tenemos que pensar cómo gobernarlo. También quería mostrarles este gráfico que muestra un poco el uso de la inteligencia artificial en el tiempo. Arranca en 2017, solo el 20% de las empresas tenían al menos una solución o una función con inteligencia artificial. Fue creciendo y se estabilizó bastante entre entre el 2019 y el 2023, entre un 50 y un 60%, hasta que apareció GPT con los LLM y lo que es la inteligencia artificial generativa. Fíjense que la línea celeste antes del 2023 no existía, y es porque no existían soluciones de ese tipo. Al aparecer la IA generativa, impulsó no solo el uso de la IA generativa, sino que fíjense que también impulsó el uso de la inteligencia artificial tradicional, de machine learning, segmentación y distintas cuestiones que utilizamos en la inteligencia artificial más tradicional. La explosión de la IA generativa es impresionante, ¿no? De 0 a 70 y pico % en 2 años, es muchísimo, ¿no? Y fue impulsando todo el uso de la inteligencia artificial en general. Entonces, esto lo que muestra es la inteligencia artificial está siendo usada por casi la totalidad de las empresas, ¿no? Y ahora les voy a traer algunos datos que tienen que ver, que realizamos desde Practia, una encuesta a los CTO de empresas en Argentina. ¿Cuál es la idea de esta diapositiva? Es analizar que, fíjense que es la comparación entre el grado de madurez que se tiene en lo que es el desarrollo de data y analítica respecto de lo que es la inteligencia artificial. Si nos fijamos, ¿no? en este gráfico que estoy marcando, el 58%, ¿no? de las empresas dicen que tienen implementación avanzada y madura de lo que es data analítica. En cambio, ese mismo valor es del 8% cuando hablamos de inteligencia artificial. Una diferencia abismal, ¿no? Y cuando hablamos de cuánto tiempo hace que tienen iniciativas de data y analítica, lo que vemos es que 97% de las empresas tienen desarrollos de iniciativas de data y analítica de más de un año, mientras que el 55% de las empresas tienen menos de un año de iniciativas o no tienen de inteligencia artificial. Eso muestra un claro desbalance, ¿no? entre lo que es data y analítica e inteligencia artificial en el grado de madurez que tienen las empresas hoy. En esta infografía ahí lo que quiero mostrar es el grado de adopción de estas tecnologías, ¿no? Fíjense que modelos de inteligencia artificial y machine learning, ¿no? Tenemos que, si nos fijamos, solo tenemos un 19% que no han iniciado nada, ¿no? Otro 19% que están en evaluación, pero tenemos aproximadamente un 60% de las empresas que ya están desarrollando algo con inteligencia artificial o machine learning.
¿no? Lo mismo con la IA generativa. Si nos fijamos, casi el 80% lo tiene en evaluación o desarrollando, o también un 60% ya desarrollando algo. Y lo que quiero ver es esos dos números y compararlos con la diapositiva que viene, que muestra cómo está el estado, la adopción de los procesos, particularmente el gobierno de la inteligencia artificial. O sea, bien desarrollado, optimizándose, solo el 3%, ¿no? Pero lo que es llamativo, fíjense que estábamos hablando de un 60% ya desarrollando cuestiones que tenían que ver con inteligencia artificial, y acá, si nos fijamos bien, ya tenemos un 60% en evaluación o no iniciado nada que tenga que ver con el gobierno de IA. Lo cual está mostrando un desbalance entre el uso de la inteligencia artificial hoy en día y el gobierno que existe sobre la misma. ¿Qué está pasando además en las organizaciones? Las organizaciones están comenzando a crear estructuras y procesos que ayuden a generar un valor significativo, sobre todo con la IA generativa, ¿no? Esto lo impulsó. Si bien todavía está en sus inicios, las empresas están rediseñando un poco su estructura y su infraestructura, tratando de mitigar los riesgos que se tienen. Si nos fijamos, por ejemplo, la gestión de data a NIAI generalmente está centrado es un proceso de gestionado en forma conjunta, ¿no? Donde tenemos áreas de TI y otras áreas que tienen que ver específicamente con data. En cambio, cuando analizamos el gobierno de Data en AI, específicamente, en los mayores casos está centralizado en TI. Eso también depende mucho del tamaño de las organizaciones y de la madurez y de la evolución, cómo van estructurando un poco el gobierno de la inteligencia artificial. Eso va a ir cambiando, ¿no? En fin, una vez que vimos que la inteligencia artificial está entre nosotros y está impactando en las empresas en el mundo, está impactando en las empresas en Argentina, las empresas están comenzando a adaptarse al uso de la inteligencia artificial, vamos a definir un poco qué es el gobierno de la inteligencia artificial. Y lo que traje acá también es un poco la comparativa con lo que es el gobierno de datos, ¿no? La definición del gobierno de inteligencia artificial básicamente es un conjunto de políticas, ¿no? que ayuda de políticas, procesos y estructuras, ¿no? Para tomar decisiones en forma responsable y tener un uso ético y eficaz, si quieren, de la inteligencia artificial. Tiene algunas similitudes la definición con lo que es gobierno de datos en particular, ¿no? En el sentido de que ambas definiciones, ¿no? Lo que tratan es de destacar la importancia de la toma de decisiones y quién es el responsable en la toma de decisiones. Las dos también tratan de generar una estructura o un marco organizacional, ¿no? Todo dentro de la organización que asegure el uso adecuado de los recursos, tanto de los datos como de la inteligencia artificial. Y ambas, esto también, en su definición implícita o explícitamente, tratan de estar alineados con los objetivos empresariales y los aspectos que tienen que ver con el negocio, ¿no? En cuanto a las diferencias, y esto es importante, el gobierno de datos tiene un enfoque principal en lo que es la calidad, la seguridad y el cumplimiento de cierta normativa con los datos. En cambio, en el gobierno de la inteligencia artificial, el enfoque principal está en los riesgos y las decisiones que va tomando respecto de la inteligencia artificial. También lo que tenemos es que el objeto principal es distinto. En gobierno de datos tenemos que es dato y analítica
con algoritmos que conocemos. En cambio, en la inteligencia artificial, en muchos casos tenemos técnicas de inteligencia artificial muchísimo más complejas para gobernar. Y además, también es importante pensar, diferenciar el énfasis en donde pone cada uno el esfuerzo. Mientras que el gobierno de datos está enfocado, poniendo énfasis principalmente en lo que es la gestión operativa y el cumplimiento, el gobierno de la IA hace mucho énfasis en lo que es la ética. Después vamos a conversar bien sobre esos términos, sobre esas cuestiones. Ética y el impacto que estas decisiones van generando, tanto automatizadas como no, sobre la sociedad y la empresa misma. Bien. A ver, ahí está. Ya vimos que la inteligencia artificial está. Ya entendimos qué definición tenemos sobre el gobierno, pero analicemos por qué tenemos que gobernar. Tenemos que gobernar porque existen muchos riesgos. Si no tuviésemos riesgos, no tendría sentido gobernar. ¿Y qué riesgos tenemos? Hay riesgos éticos y sociales, riesgos legales y regulatorios, ¿no? Ahora los vamos a ver un poco en detalle cada uno con algún ejemplo. Riesgos estratégicos y reputacionales, y riesgos operacionales o que tienen que ver específicamente con el negocio. Respecto a los riesgos éticos y sociales, ¿no? Los principales, podemos decir, son la discriminación y el sesgo algorítmico. ¿A qué se refiere esto? Los modelos dependen mucho también de con qué están siendo entrenados. Si nosotros lo entrenamos con datos y decisiones del pasado que eran discriminatorias, lo que vamos a hacer es reproducir esa discriminación que existía. Si nosotros le enseñábamos con datos que discriminaban por raza, por religión o por cualquier otra cuestión que tenga que ver, que sea discriminatoria, el algoritmo va a aprender sobre esos mismos datos. Entonces, en muchos casos, lo que puede estar sucediendo es que estemos replicando cuestiones discriminatorias del pasado y los modelos la van a ir perpetuando hacia el futuro. Otro problema que tenemos es la falta de explicabilidad. Muchas veces tenemos una caja negra dentro del modelo que no podemos explicar el por qué toma decisiones como las toma el modelo. Y eso es muy, muy, muy preocupante o peligroso, porque nosotros, como responsables de las decisiones que está tomando nuestra empresa a través de un modelo de inteligencia artificial, tenemos que poder explicar por qué tomó la decisión que tomó, ¿no? Esos son riesgos grandes. La deshumanización de los procesos sensibles, ¿no? Por ejemplo, cuando se pueden automatizar decisiones sensibles como que tienen que ver con salud, justicia, educación o recursos humanos, contrato a alguien o no contrato. Digo, estas cuestiones, automatizar todo ese proceso sin una intervención humana, corre un riesgo muy grande porque puede ser injusto, ¿no? De hecho, es bastante conocido, no voy a decir el nombre de la empresa, pero un modelo de contratación de una empresa tuvo que ser dado de baja porque sistemáticamente discriminaba a las mujeres para perfiles técnicos, ¿no? O sea, esas son cosas que hay que evitar, definitivamente. Y obviamente el otro problema que tenemos hoy en día es la ampliación en la desinformación. Los LLM, ¿no? Los LLM son los modelos grandes de lenguaje que están detrás de GPT, Gemini AI, Claude, cualquiera de estos que utilizamos todos todo el tiempo, pueden ser mal usados porque a veces traen contenido falso, a veces tienen alucinaciones. La verdad que el problema con la seguridad que nos puede decir a veces un LLM cosas que no son ciertas, puede llevar a problemas muy, muy grandes. Los riesgos legales y regulatorios, a partir de, bueno, no solo a partir de esto, ya existían normativas sobre privacidad de datos, ¿no? Como
el GDPR, que es el Reglamento General de Protección de Datos Europeo, o las leyes de datos personales que existen en los distintos países. Existe el reglamento europeo particular sobre la inteligencia artificial, después lo vamos a ver un poco. Hay normas ISO emergentes como la 42001 sobre cómo hacer management de sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Y la falta de trazabilidad o evidencia. Si nosotros no podemos guardar lo que va pasando o cómo se van tomando decisiones, es decir, no podemos pasar ninguna auditoría, no podemos defender ninguna decisión algorítmica, ¿no? Y eso puede hacer que no cumplamos con ciertas normas y nos puede traer algún problema legal en la empresa, ¿no? Otro riesgo que tenemos es estratégicos y reputacionales, sin duda, también muy importante, ¿no? La pérdida de confianza del cliente y del público, ¿no? El uso no ético de la IA puede obviamente erosionar la reputación de marcas que cuesta tanto construir. Incluso si un modelo funciona hasta bien técnicamente. Hay un caso muy conocido de un asistente que lo tuvieron que sacar, o sea, se subió a producción, se subió al público y empezó a tener comentarios xenófobos. Y tuvo que retirarlo con el impacto que eso generó en la empresa. O también otro caso muy conocido, un estudio reveló cómo un algoritmo subestimaba necesidades médicas de pacientes afroamericanos en Estados Unidos, ¿no? Entonces tenía un sesgo racial que obviamente generó una muy mala reputación y obviamente no era ético. Entonces, los dilemas reputacionales, esto es donde la IA generativa puede escribir contenido ofensivo o con sesgos de género o raza, son riesgos muy altos dentro de lo que es estratégico y reputacional, ¿no? Em, por último, tenemos los riesgos operacionales o de negocio, ¿no? Em, Podemos tener resultados inesperados o alucinaciones. Yo creo que hoy en día ya todos saben qué son las alucinaciones, ¿no? Eh, que básicamente a veces los modelos pueden darnos respuestas incorrectas o engañosas, ¿no? Y esto también, obviamente, los sistemas de IA que a veces no responden a las verdaderas necesidades de la empresa, cuando no existe una alineación con los objetivos que tenga el negocio. Otro problema muy grande y un riesgo es la falta de sostenibilidad y escalabilidad que puedan llegar a tener estos desarrollos, que sin prácticas de gobernanza es muy difícil mantener en el tiempo, adaptarlo a los cambios y auditar que todo vaya funcionando bien, ¿no? Entonces eso puede hacer que en el tiempo algo que nos funcionaba bien empiece a funcionar mal, no detectarlo. Estos son riesgos para el negocio sin ninguna duda porque empezamos a tener desvíos de lo que era deseable. Y después la dependencia ciega de proveedores externos que tenemos a veces, que de hecho los LLM son una caja negra y de hecho no hace mucho saltó un problema que muchas empresas habían construido API de LLM y vieron cómo las respuestas que ellos estaban acostumbrados a que el LLM les diese cambiaron porque el LLM se actualizó y no existía un control o un aviso de que ese LLM había cambiado. Y eso tiene que ver con el gobierno que nosotros tenemos sobre esas cuestiones. Es importante que la gobernanza de la IA no tiene que frenar la innovación, sino que lo que tiene que hacer la gobernanza es potenciarla, pero con responsabilidad. Básicamente no es un freno, es un volante que nos ayuda a darle la dirección adecuada para no estrellarnos. ¿Qué elementos tenemos clave
para la gobernanza de la IA. La base, acá tenemos 3 elementos clave, que son los atributos que tienen que tener las plataformas de gobernanza. Esto ahora se los voy a ir mostrando de a uno. Tenemos 4 atributos que cruzan a todos los otros elementos. Tenemos plataformas de gobernanza de IA y qué beneficios vamos a lograr. A ver, acá. El primer atributo que quiero mencionar, ¿no?, de las plataformas de gobernanza es la privacidad. La protección de los datos personales y el cumplimiento de normas es fundamental, ¿no? O sea, tenemos, lo mencioné hace un rato, el Reglamento General de Protección de Datos de Europa, que creo que es de 2018-2019. También tenemos normativas en los distintos países donde podemos desempeñarnos, pero proteger los datos y sobre todo los datos personales es un must y es obligatorio para la buena gobernanza. El otro punto tiene que ver con la justicia y equidad, ¿no? Así como recién yo les hablaba sobre los modelos que muchas veces no son justos porque reproducen situaciones del pasado, o discriminaciones o sesgos del pasado, son no deseables. Entonces, nosotros lo que necesitamos es que los modelos trabajen, ¿no?, y analicen si son justos y son equitativos en las decisiones en las cuales se va a tomar. El otro punto, el tercero, es la responsabilidad. Existen roles y mecanismos que aseguren quién es el responsable de los efectos que la IA está generando, ¿no? Por eso dentro de lo que es la gobernanza tenemos que dar responsabilidad por cada punto a distintos personajes o distintos roles, que ahora los vamos a ir viendo, para que estos impulsen de forma adecuada que no sucedan cosas inesperadas. Por último, el cuarto eje es la transparencia. Y esto es importante, es la capacidad de entender cómo y por qué un sistema de inteligencia artificial toma las decisiones, ¿no? Poder explicarlos es muy, muy importante para poder ser auditados o poder dar explicaciones del por qué y tener claro de que no está teniendo un sesgo particular, ¿no? Entonces, la transparencia se centra principalmente en el concepto de poder explicar cómo el sistema está tomando las decisiones. Estos 4 atributos son transversales a todas las decisiones técnicas y legales y organizacionales que se tomen que tengan que ver con la inteligencia artificial. Es decir, siempre tienen que estar presentes estos 4 conceptos, analizándose de que se cumplan como se debe. La siguiente capa, que es la de las plataformas, que representan los mecanismos que hacen operativo, básicamente, el gobierno de la inteligencia artificial. Y lo presenta, esto lo saqué de Gartner, me parece muy, muy gráfico, que nos presenta 3 dominios interrelacionados. El primero es la ética, ¿no?, que básicamente lo que hace es definir los principios rectores y las consideraciones morales en el diseño y en el uso de la inteligencia artificial. Por ejemplo, en estos casos sería comprometerse con la no discriminación o el respeto de la autonomía humana, ¿no? El segundo es políticas responsables de inteligencia artificial, que acá se encuentran los marcos organizacionales y los procesos para gestionar, auditar adecuadamente y supervisar la inteligencia artificial. Esto incluye básicamente analizar los riesgos, cuáles son los roles definidos, los procesos de evaluación, de impacto,
todos esos aspectos que hacen a las políticas responsables de la inteligencia artificial. El tercer punto es el de la tecnología, ¿no? Acá tenemos que tener aspectos técnicos que aseguren que los modelos, los datos y los sistemas cumplen con los estándares éticos y regulatorios, ¿no? Esto involucra prácticas operativas como puede ser MLOps o recientemente LLMOps, ¿no? Controles que nos permiten monitorear, hacer controles de alucinación, de trazabilidad, de desvíos, ¿no? Estas técnicas que ya están bastante estandarizadas, son, yo les diría hoy, la forma recomendable operativamente de llevar adelante los modelos. Estas tres piezas tienen que actuar coordinadamente entre sí, ¿no? Básicamente, una ética sin implementación de técnica no tiene sentido, es una declaración escrita en un papel. O la tecnología sin políticas adecuadas, o escritas o rumbo, puede ser muy riesgosa también. Cuando estos atributos y plataformas de gobernanza funcionan bien, ¿qué es lo que sucede? La organización puede alcanzar tres beneficios clave. Estos beneficios claves son la confianza, desarrollar inteligencia artificial confiable, ¿no? Responsable, y la innovación. O sea, la confianza básicamente va a ser porque las personas van a confiar en que la IA se tiene segura, es justa, y la van a poder utilizar sin miedo a generar, sin riesgo a que eso genere alguna de las cuestiones que conversamos. En términos de la IA responsable, se implementa sin generar daño y va alineada con todos los valores humanos que la empresa considera adecuados. Y en términos de la innovación, y esto es importante, que la gobernanza no bloquea, como les dije recién, sino que básicamente lo que tiene que hacer es, la gobernanza es habilitar una innovación que sea sostenible y escalable. Y la palabra escalable también es muy importante, porque lo que vemos es que es un desafío grande poder escalarla hacia adelante, escalar y verla crecer la inteligencia artificial. En otras palabras, la gobernanza no tiene que ser un freno, sino que tiene que ser un habilitador para que la inteligencia artificial sea útil, sea confiable, tanto interna como externamente, y que obviamente nos dé una validación social en ese uso. Esta imagen que es de Gartner, como les decía, la verdad que es una estructura muy coherente de principios, procesos y capacidades técnicas necesarias para poder tener una gobernanza adecuada, ¿no? Y que genere un valor sostenible. Bien, ¿para quién la gobierna la IA? Bueno, esto les voy a decir, o sea, en un principio me debatí mucho cómo incluir esta diapositiva, porque no todas las empresas tienen la misma estructura. A veces tenemos roles, ¿no? 2 o 3 roles en una misma cabeza, ¿no? Yo acá lo tengo más desagregado, pero esto quiero decir, a veces el CTO también tiene el rol de Chief AI Officer, ¿no? O el CEO también es parte del comité de ética o la alta dirección. Digo, muchas veces en las empresas estos roles se comparten. Lo importante es que existan los roles. Pueden estar compartidos en una misma persona, ¿no? Pero lo importante es que existan. Y también lo importante es que gobernar la inteligencia artificial no es una responsabilidad técnica de un área aislada, sino que es una orquestación entre estrategia, ética, tecnología y negocio. Es decir, que tenemos que tener muchas áreas vinculadas en lo que es el gobierno de la inteligencia artificial. Cada pieza de
del gobierno de IA necesita un dueño claro, y eso, si no tenemos dueños claros, eso es un primer problema. Entonces, por lo general, los principios éticos y las políticas internas están asignadas al rol del Chief AI Officer, o puede ser un comité de ética o la alta dirección, que es quien lo define. Y esto es importante también, no necesariamente los principios éticos o las políticas internas tienen que ser un manual de 1000 páginas, ¿no? Uno puede comenzar con cuestiones más sencillas y útiles en un principio. Después es importante el ciclo de vida, justo lo mencioné, de los modelos, que ya tenemos técnicas hoy en día, sí, herramientas bastante estandarizadas sobre cómo llevar adelante el despliegue de los modelos, el monitoreo, todas estas cuestiones que las hacemos con MLOps o LLMOps. Aquí los responsables son los equipos de ciencia de datos o de arquitectura. La evaluación de los riesgos, ¿no? De sesgos o explicabilidad o la seguridad, y recaen sobre el área legal, compliance, los especialistas en inteligencia artificial, sobre todo lo que es la parte de la explicabilidad o por qué toma un sesgo, ¿no? Y un comité de riesgos en particular. El cumplimiento normativo, ¿no? Está a cargo del área de compliance y asuntos regulatorios o jurídicos, el área de controles humanos o la trazabilidad de estos modelos, está el área de operaciones, el área de negocio, el área de testing o usuarios más avanzados. El gobierno de datos, la calidad, privacidad y acceso a todas estas cuestiones está en el CDO, Data Steward, seguridad de información, ODP. Y el monitoreo y la mejora continua es en los líderes de producto, en los owners del producto, en los equipos de ciencia de datos. Bien, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué desafíos tenemos con la inteligencia artificial como vino? Ahora, con el boom que estamos teniendo, con la inteligencia artificial generativa, que generó no solo el desafío de la inteligencia artificial generativa, sino que también lo que tenemos son marcos regulatorios nuevos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la Unión Europea, ¿no? Publicó el primer reglamento de inteligencia artificial, ¿no? Es el primer marco regulatorio en el mundo sobre sistemas de inteligencia artificial. Hablan particularmente, lo voy a hacer corto, pero sobre regulaciones podríamos tener un webinar específico. El marco regulatorio de la Unión Europea lo que hace es clasifica los sistemas según su nivel de riesgo. Mínimo, limitado, alto o prohibido, ¿no? Y establece distintas obligaciones que se tiene que tener, sobre todo siendo mucho más estricta con aquellos que tienen un alto riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué hace? En aquellos que toman decisiones más críticas, no pueden tomar las decisiones en forma 100% autónoma, sino tiene que haber validación humana en los sistemas, sobre todo en los sistemas generativos, en los agentes hoy que tenemos hoy en día tan en auge, ¿no? Entonces, genera todo ese marco legal que se está implementando hoy en la Unión Europea. El NIST IRFM es una estructura de gestión de riesgos del NIST para la inteligencia artificial, que no es una normativa que obligue a ser cumplida, pero sí ofrece una guía que es voluntaria, ¿no? Que evalúa las gestiones es para identificar, evaluar y gestionar los riesgos que pueden tener los sistemas de inteligencia artificial. Pero es importante separarlo con respecto a lo que es en el de la Unión Europea, porque este no es una normativa que obligue a ser cumplida, pero sí que si uno dice es una buena guía para seguir adelante. Después tenemos la ISO 42001,
que es para el sistema de gestión de inteligencia artificial, ¿no? Es una ISO que se puede certificar y que obviamente valida procedimientos. Después tenemos los principios de la OECD, que son principios para determinar o explicar esto, son principios que fueron adoptados ya por 40 países que nos dan un marco ético y orientador para desarrollar inteligencia artificial responsable, y promueve particularmente la inteligencia artificial centrada en el ser humano y en el respeto de los derechos. Y por último, en Latinoamérica, si bien no hay nada aún, sí hay muchos proyectos, tanto en Brasil, Chile, Argentina, en todos los países se están teniendo proyectos sobre regular o dar un marco sobre la inteligencia artificial. Nuevas amenazas también nos trae. Tenemos alucinaciones, sesgos, deepfakes, automatización sin control, con todo lo que puede llegar a implicar, ¿no? Pero bueno, no todo es malo. También lo que tenemos son nuevas oportunidades. Podemos tener asistentes que estén al lado nuestros, ayudándonos a hacer nuestro trabajo más rápido y mejor. Podemos tener inteligencia artificial explicable, auditorías automáticas, inteligencia artificial incluso para gobernar la inteligencia artificial. Digo, muchos desafíos nuevos. Y otra cosa que también, o sea, no todo es nuevo, sino que hay cosas que siguen siendo iguales. Y esto también es importante destacar. La necesidad del liderazgo humano sigue existiendo. La necesidad del liderazgo humano en los equipos, de poder entender y desarrollar inteligencia artificial responsable, sigue existiendo. Es importante también que los datos tengan calidad adecuada, porque la inteligencia artificial se nutre de datos. Si le damos malos datos, vamos a obtener malos productos que decidan mal o nos lleven a caminos equivocados. Y algo que también sigue igual es la resistencia al cambio en las organizaciones. Cuesta incorporar buenas prácticas, pero la resistencia al cambio siempre estuvo, siempre va a estar y nos implica una barrera al fin y al cabo. Por último, ¿qué pueden hacer los C-levels hoy? La inteligencia artificial ya está entre nosotros, circula en las empresas, en los empleados, en los ejecutivos, en todos lados. Algo tenemos que hacer. Una estrategia de gobernanza sólida comienza asignando, primero a pasos pequeños y asignando roles, ¿no? Tenemos que asignar los roles desde el inicio, ¿no? No se trata de hacer todo rápido de una vez, sino que ir progresivamente. Yo acá marco 5 pasos que me parecen 5 pasos adecuados para poder implementar un buen nivel de gobernanza. Y en cada paso les voy a ir contando cuál es la acción clave y quién es el responsable de cada una. El primer paso es tener un diagnóstico inicial. Tenemos que relevar el estado de situación, relevar los sistemas, los riesgos, la madurez organizacional, ¿no? Y los responsables de hacer esto van a ser el CTO, el CDO o el CISO, ¿no? Pero ese es el primer paso, ver dónde estamos, ¿no? Y ver dónde estamos y qué capacidades tenemos y qué riesgos tenemos. El segundo paso es establecer los principios, ¿no? Definir qué valores éticos y qué criterios de uso consideramos aceptables o no como organización. Los responsables de esto tienen que ser el Chief AI Officer o un comité de inteligencia artificial o la dirección o el CEO, depende en cada empresa, ¿no? Quienes estén a cargo de estas cuestiones. El tercer paso es definir los roles. Vamos a definir roles y procesos y asignar responsables a cada punto, ¿no? En este aspecto es clave para comenzar a accionar ya operativamente. Los responsables van a ser las áreas de recursos humanos, el Chief AI Officer, los PMO,
son los que implementarían estos roles y procesos. El cuarto punto ya es mucho más técnico, que es implementar los controles. Y para esto se sugiere aplicar MLOps o LLMOps, que nos permite tener trazabilidad y alertas en cuanto a desvíos o malos funcionamientos de los modelos de inteligencia artificial. Los responsables para esto son el CTO o el CEO o los equipos técnicos y el área de compliance. Por último, lo que tenemos que hacer es medir todo lo que se desarrolla con inteligencia artificial, analizar los desvíos, ajustar, comunicar. Para eso hay que definir cuáles son las métricas que vamos a estar analizando. ¿Cómo es que entendemos que hay un desvío o no hay un desvío? ¿No? Y cómo es el proceso de detectamos un desvío, cómo se comunica y cómo se corrige hacia adelante. Los responsables de esto van a ser el Chief AI Officer, o el comité, o el área de comunicación, depende de cómo esté organizada cada empresa. ¿Mm? Por último, ¿por qué tengo una brújula? Porque una inteligencia artificial sin gobierno es una innovación sin dirección. Y básicamente, lo que me parece importante destacar es que el gobernar la inteligencia artificial no es detenerla, es guiarla. Hasta ahora vimos los riesgos, las oportunidades, los marcos, los roles. Todo eso tiene sentido si lo usamos para liderar con inteligencia y responsabilidad. No debemos frenarla, sino que debemos potenciarla y darle rumbo. ¿Mm? Y también me pregunto, o les pregunto, si su organización ya está preparada para liderar con IA. Porque en un mundo gobernado por la inteligencia artificial, no gobernarla es el verdadero riesgo. ¿Mm? Y con eso terminamos la presentación. Creo que nos quedan unos minutos para preguntas. No sé, Sol, si tenemos algo. Gracias, Carlos. Por ahora no hay nada. No sé si Bueno, alguien le damos unos minutos para ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. Si no, ya podemos terminar y si quedan preguntas pendientes, nos las pueden mandar por mail que se las podemos ir contestando. cómo no. Bueno, espero que les haya gustado y los haya motivado a pensar en cómo darle dirección a la inteligencia artificial. Ahí tenemos una antes de irnos. Preguntan cuál es el aspecto clave a tener en cuenta para comenzar este camino del gobierno de IA. Bueno, el aspecto clave es tener claro cuáles son los riesgos que estamos teniendo. Y entonces el primer paso, como les mostraba, es tener un diagnóstico general de riesgos que se está usando hoy en día, porque no es qué vamos a desarrollar. Hoy ya los empleados están utilizando la inteligencia artificial. ¿Qué riesgos estamos teniendo con eso? ¿No? ¿O qué riesgos estamos teniendo utilizando? A veces la inteligencia artificial viene embebida en herramientas que usamos, en software que usamos, ¿no? Entonces, entender esos riesgos es el primer paso, porque a partir de entender los riesgos, vamos incluso a apalancar la gobernanza. Si no tuviésemos ningún riesgo, no gobernaríamos. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Carlos, por dar la charla. Bueno, muchas gracias a todos por estar. Chao, hasta luego.